un resumen sobre lo que significa la intervención de la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento con la utilización del instrumento de guía de desarrollo comunitario. ¿Tienen alguna consulta? Podríamos ingresar posteriormente a la explicación nuevamente de la última práctica, ¿no? Que es de posinversión, que está relacionada precisamente a efectuar planes de operación y mantenimiento, a efectuar actividades que vayan en función al contexto social, ajustes, ¿no? Un proyecto no siempre se va a efectuar en función a nuestro cronograma de inicio, no se va a efectuar en función a las actividades que dice la matriz operativa, actividad de la propia matriz operativa. Son efectuadas unas del primer informe, del segundo informe, del cuarto informe, y uno va guardándose, ¿no?, los respaldos, pero tiene que uno actuar en función al avance de las obras y al contexto en el que estamos desarrollando, ¿sí? En algunos casos nos toca hacer convenios de educación sanitaria y ambiental desde el inicio del proyecto. En la matriz operativa en ninguna parte dice, en la inversión, en ninguna parte dice que debemos efectuar esas actividades, pero si el proyecto así lo requiere, debemos efectuar, ¿sí? Solamente son términos de referencia, como su nombre dice, pero que debemos actuar de manera oportuna y en consecuencia al avance de las obras, ¿sí? Entonces, estos criterios basados en las competencias tienen que estar acompañados también de cierta cualificación en la lectura que tenemos sobre diferentes temas relacionados a la intervención social. Es importante que un ejecutor de ESCOM inicie sus actividades leyendo primero sus términos de referencia, el DBC, leer el reglamento operativo de ese programa, leer el proyecto de preinversión. Si no conocemos el proyecto, la infraestructura, si no entendemos, muy poco vamos a contribuir de manera oportuna en el proyecto. Debemos entender bien el componente de obra. No es lo mismo ejecutar un proyecto por gravedad, un sistema de agua potable por gravedad, que un sistema de agua potable por bombeo. Tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, si es un sistema de agua potable por bombeo y que el componente de obra no consideró, o el proyecto no consideró que se requerirá una bomba para energizar a un sistema trifásico de energía eléctrica, el ejecutor de ESCOM tiene que colaborar en que ese proyecto de electrificación tiene que acelerarse con la gestión con el gobierno municipal. La energización del sistema es atribución del gobierno municipal. La empresa constructora entrará a construir el sistema y nosotros hacerlo funcionar con todas las capacidades tangibles e intangibles. Pero si no contamos con la energía eléctrica que se requiere, entonces tampoco funcionará el sistema y estaremos perjudicados todos. Por lo tanto, debemos efectuar y contribuir en la gestión para la energización del sistema. A veces la empresa constructora y el supervisor empiezan a construir y al final se dan cuenta de que era necesario acelerar al inicio la gestión del trámite de la energización de la energía para que funcione el sistema de bombeo. Pero el ejecutor de ESCOM debe estar al tanto de todos los elementos también de infraestructura. Debemos considerar que nuestra labor es contribuir en el funcionamiento del sistema. Si nuestra atribución es hacer el sistema, debemos efectuar la gestión, informar, comunicar, preguntar al gobierno municipal, al supervisor de obras, si se va a requerir de alguna gestión adicional en los temas de energía. ¿Sí? Nos ha tocado a veces ejecutar proyectos en los que el ejecutor de ESCOM no conocía, el ejecutor de ESCOM también esperó a que la empresa haga funcionar el sistema, y un sistema que a veces, tiene modificaciones y una bombita de 3 o de 5 HPs. Bueno, no tiene mucho problema, pero cuando ya se trata de bombas de 10, de 15, 20 HPs, se requiere de un sistema de energía fácil. Y en las comunidades rurales no se tiene, pues, energía eléctrica, o el tendido no es trifásico, es monofásico.
se requiere de otro proyecto para la energización. Entonces, sí, el ejecutor de ESCOM tiene que tener estos conocimientos adicionales también, ¿sí? Por otra parte, cuando son energía, son sistemas por bombeo, solicitar también la información de la perforación de pozo, si ese pozo tiene o no la cantidad de agua suficiente, si el supervisor de obras efectuó la verificación del desarrollo del pozo, se llama, ¿no? El desarrollo del pozo, si tiene o no tiene agua, y si la calidad de agua de ese pozo está dentro de los parámetros permisibles para suministrar agua, ¿sí? Todos estos elementitos son importantes al momento de la intervención social, de nuestro conocimiento. No podemos concentrarnos solamente en lo que dice la matriz operativa. No se olviden que hay elementos intangibles en los que nosotros debemos contribuir, pero parte de esos elementos intangibles son los criterios con los que el ejecutor DESCOM debe contar y de manera obligatoria. Si un ejecutor no conoce cómo funcionan los sistemas, entonces tiene que cualificarse, ¿sí? Si no tienen ninguna consulta, pasamos a la explicación de la práctica final, de la práctica número 4. Bien, habíamos explicado la anterior clase rápidamente sobre la actividad de la práctica número 4, de efectuar un plancito de operación y mantenimiento para estos sistemas, ¿sí? Les hemos presentado en la práctica número 4.1 un cronogramita muy básico, ¿sí? Muy básico para que ustedes puedan efectuar con la población. A estas actividades de operación y mantenimiento, ustedes pueden adicionar algunas otras columnas dependiendo del criterio, dependiendo también de la didáctica de cada ejecutor de ESCOM, para definir qué actividad se deben desarrollar en términos de operación y mantenimiento por módulo, por componente de obra, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que un sistema de agua tiene diferentes módulos, tiene diferentes componentes, también se llama, ¿no? La obra de toma. La obra de toma puede estar en un pozo, puede ser por pozo, puede ser en un arroyo, vertiente o mixtos. ¿Qué actividades se deben desarrollar en estas obras de toma? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué personal? Y algunas observaciones que ustedes puedan considerar para que la población no se olvide. Es recomendable que este cuadrito de operación y mantenimiento esté impreso en lo posible en un banner y colocado en la oficina de la EPSA para que todos los que ingresen a pagar la tarifa sepan qué actividad se tendrían que estar efectuando en la obra de toma, producción, en el tanque, en la conducción, en la red de distribución, en las instalaciones u otros componentes. A veces tienen cámaras, válvulas, reductoras de presión. Entonces, este cuadrito plasmado en un banner en la oficina de la EPSA ayuda a que el operador también que en el operador esté presente la idea de que tiene trabajos pendientes y que el directorio de la EPSA esté pendiente a qué actividad se tiene que hacer en los diferentes componentes de la zona, ¿sí? Son instrumentos que colaboran en la gestión de la prestación del servicio, que es parte de nuestro trabajo final. Estos instrumentos no deben ser ampulosos. Muchas veces dejamos manuales enteros de operación y mantenimiento, pero no hay un resumen, una síntesis del proyecto, ¿sí? Todos los manuales, las guías, todos los libros que se tienen sobre la referencia bibliográfica a cómo efectuar operación y mantenimiento no tienen un esquema. Y eso es lo que requiere una EPSA,
tener un esquema de qué actividades efectuar. No se olviden que el personal con el que cuentan nuestras comunidades son personas que son de la propia comunidad y en muchos de los casos tienen un nivel de escolaridad muy básico, ¿no? Entonces se requiere dejarles un esquema práctico. Y en algunos casos, con mucha suerte, son personas que conocen de construcción, de albañilería y hasta de plomería. Y con las capacitaciones que nosotros efectuamos con nuestros apoyos, ellos van cualificándose, ¿no? Respecto a cómo efectuar una muy buena conexión domiciliaria, cómo detectar una fuga. No se olviden que un ejecutor DESCOM para su programa de capacitación debe contar con personal que tenga estas destrezas, ¿no? Un ejecutor DESCOM, si bien tiene la destreza o conoce sobre plomería, debe tener todos los criterios como para poder efectuar una capacitación, pero en todo el componente del sistema. Por lo tanto, se entiende que un ejecutor DESCOM tiene su personal de apoyo, su personal técnico de capacitación. Un ingeniero tal vez para el tema de la capacitación sobre sistemas por bombeo, lógicamente porque tiene que explicarse bien el tablero de control, el funcionamiento del tablero de control para el sistema de bombeo. Y esto, bueno, requiere de una explicación bien exhaustiva, ¿no? Un sistema de bombeo a veces tiene con sus particularidades y tiene que ser bien explicado y de manera didáctica. Lo propio para la dosificación de la calidad de agua, ¿verdad? La calidad de agua es muy importante. No se olviden que estamos participando en un proyecto sistema de agua potable. Por lo tanto, nuestra dosificación debe ser la que recomendó la empresa constructora con el supervisor de obra y poner en práctica la dosificación que indicaron, ¿sí? Para el tema de administración, lo propio. Seguramente contarán con un personal técnico de apoyo del área contable, ¿no? Quien ayude a utilizar los instrumentos contables de manera sencilla, de repente solamente en un cuaderno y registrar los gastos, los egresos y otros. ¿Sí? Aló. Hola, Vivian. Hola. Me he salido de la plataforma. Están teniendo muchos estudiantes problemas para ingresar. Yo Sí, he salido de la plataforma para ver cuál es el problema y tampoco puedo dictar. ya, Entonces, lo que vamos a hacer es salir. No sé si nos puedes anunciar eso. ya, Voy a volver a crear otra entrada. A ya, veces esa entrada tiene algún error. Entonces voy a volver a entrar, voy a crear una entrada nueva ya, para que por ahí ingresemos tú y todos los demás. Entonces que se salgan todos y ya. vamos a crear otra entrada Ok, para que describamos. Hay varios estudiantes que no están pudiendo ingresar. ya. Perfecto, Ya, perfecto. informarles eso, que se salgan y ahorita mismo voy a crear Un nuevo ingreso. nuevo ingreso. Ya, perfecto. Les indico. Muy bien. Esperamos. He recibido la llamada de nuestro coordinador. Hay varios estudiantes que no se han podido conectar a la plataforma. Sin embargo, por favor, vamos a salirnos todos por instrucción del coordinador para volver a ingresar y que todos los estudiantes estén en plataforma, ¿sí? Entonces cerramos la presentación, cerramos todo y vamos a volver a ingresar.